poder acceder a la presentación en PPT. Muy bien. Lo primero, digamos, que mirar es sobre la planificación curricular, ¿no? Y la planificación curricular, en primer lugar, tenemos que tener claro que hay formas diversas de planificar, que no hay una sola, ¿ya? Y que cuando estamos hablando de experiencias de aprendizaje, estamos sí hablando de una manera de planificar, una forma de planificar, pero nosotros tenemos un conjunto de formas de planificar y cada maestro y maestra también lo tiene desde su propia expertise, desde su propia práctica y por lo tanto en ese momento ponemos en juego un conjunto de competencias y saberes de nuestra propia formación profesional. Y eso es lo que siempre tenemos que tener. Pero también podemos usar, por supuesto, como elemento base, lo que el Currículo Nacional de Educación Básica nos está proponiendo en tanto la planificación curricular y los propios programas curriculares de inicial, primaria y secundaria también nos está presentando, ¿no? Otro elemento clave en la planificación curricular es el enfoque por competencias. ¿Y por qué? Porque nosotros planificamos para desarrollar competencias. Todo lo que hacemos, lo que estamos diseñando, todo lo que estamos planificando, todo lo que planeamos hacer, toda la propuesta de evaluación que está enmarcada en la planificación que hacemos, está pues predispuesto para poder desarrollar, poder propiciar el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes. Y de igual manera, cuando estamos haciendo planificación curricular, tenemos que tener en cuenta esas definiciones clave, esos componentes curriculares que el currículo nacional nos está presentando. ¿Y qué es lo que nos presenta el currículo nacional? Las competencias, las capacidades, el estándar de aprendizaje y los desempeños. Tenemos que tener una mirada holística, una mirada integradora, articuladora de estos componentes curriculares. No mirarlos por separado, sino siempre mirarlos de manera articulada, de manera interrelacionada, ¿no? Eso es muy importante para que nosotros podamos, pues, tener claro que la planificación curricular está en el marco de esos elementos. Otro elemento que tenemos que tener también presente cuando estamos haciendo planificación curricular es sobre aquellos componentes, aquellos elementos clave de las experiencias de aprendizaje. Ya sea que ustedes estén elaborando experiencias de aprendizaje, comunidades, proyectos, todo lo que nosotros creamos por conveniente formular o elaborar, pero tenemos que tener en cuenta que debemos partir por situaciones reales, situaciones significativas para los estudiantes, tenemos que plantearle algún tipo de reto, un desafío al estudiante, tenemos que estar pensando en los propósitos de aprendizaje, enmarcadas en las competencias que queremos desarrollar, tenemos que estar mirando aquellas producciones o actuaciones que le pedimos a los estudiantes y la secuencia de actividades que nos permita justamente de manera articulada ir brindando un conjunto de oportunidades al estudiante para que vaya desarrollando las competencias que nosotros le estamos pidiendo desarrollar. Entonces, esos son algunos elementos clave cuando estamos hablando de la planificación curricular. Ya lo hemos dicho, hay diferentes formas de planificar, algunas aprendidas e interiorizadas desde nuestra práctica como maestros y como maestras, ¿no? Algunos hemos tenido experiencias con colegios, no sé, Fe y Alegrías, que tienen también formas interesantes de planificar. Yo he tenido, por ejemplo, alguna experiencia con los colegios CIRCA, colegios de los círculos católicos, en algunos momentos en los cuales podía y trabajaba y hacía visitas también a los colegios de este tipo, ¿no? O de repente hemos tenido, pues, experiencias con colegios netamente técnicos y diferentes maneras. O sea, esas maneras, esas formas de planificar son válidas, han sido aprendidas y nosotros las vamos desplegando. Lo interesante es que tenemos que ir renovando esas formas, esas maneras de planificar, porque tenemos que ir también mirando cómo va cambiando la propuesta pedagógica, lo que estamos planteando a los maestros y a las maestras en todo el contexto del desarrollo de las competencias, ¿no? Es cierto también que estas diversas formas de planificación nos exigen procesos de reflexión. Es decir, nos exigen a nosotros que podamos mirar qué es lo que estamos proponiendo al estudiante, qué es lo que queremos desarrollar con el estudiante.
Y vuelvo a reiterar que es importantísimo que estemos pensando en cómo es que lo que estamos planificando le exige al estudiante un actuar competente, le exige al estudiante una actuación competente. No solo le está exigiendo actividades memorísticas, repetitivas o reproductivas, sino que fundamentalmente le está exigiendo un actuar competente al estudiante, ¿no? Y también planificamos, pues, como ya le dijimos, para propiciar el desarrollo de competencias. Y eso tiene que ver con cómo estamos nosotros planteando las actividades, las estrategias, la metodología que vamos proponiendo, ¿no? Ahora, hasta ahí hemos visto algunos elementos clave, algunos aspectos básicos de la planificación curricular, y ahora veamos la diversificación curricular. Y ahí hay que, y seguro todos ustedes han tenido ya contacto, han leído, han compartido a nivel de trabajo colegiado estos lineamientos para la diversificación curricular y los procesos de la diversificación curricular de la RBM 222 del 2021, ¿no? Minedo. Y entonces, ahí lo que nos plantea respecto a la diversificación curricular son algunos elementos clave que también nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Primero, que el Currículo Nacional de Educación Básica es la base de la política educativa nacional y nos está proponiendo aprendizajes que deben garantizar como Estado y como sociedad. Es decir, nosotros como sociedad, como parte de ese colectivo, de esas comunidades en las cuales pertenecemos, tenemos que garantizar en los estudiantes el desarrollo de aprendizajes básicos, aprendizajes que les permitan luego actuar de manera competente en su vida social, en su vida personal, familiar, en su vida profesional. Esas son las competencias que tenemos que desarrollar y que nosotros debemos estar garantizando como parte del magisterio que somos. Pero esos aprendizajes y esa política educativa nacional no puede quedarse en el aspecto macro de lo nacional, sino también somos conscientes que hay un país diverso en el cual tenemos que tener una estrecha relación. Más aún, por ejemplo, maestros y maestras, que ustedes son parte de una región ampliamente diversa, ¿no? Ampliamente diversa, como es la región Junín, ¿no? Con nacionalidades como los Hausa, los Huancas, con contacto que tienen ustedes con los Chocas, y si hablamos hacia el otro lado, hacia Satipo, recuerdo mucho Satipo, por ejemplo, que ellos mismos se denominan uno de los pueblos y ciudades pluriculturales, multiculturales, ¿no? Por la presencia de comunidades andinas e indígenas que son parte de la vida y la cultura misma de de Satipo. Igual cuando estamos hablando de Chanchamayo. Entonces estamos mirando un país diverso desde lo social, desde lo lingüístico, de lo geográfico, de la producción, de la cultura, del ambiente, un país diverso en todos los aspectos, un país que estamos en pleno momento de celebrar o recordar o reflexionar sobre el bicentenario de la independencia. Pero en ese país tan diverso, en ese país tan ampliamente diverso, tenemos que tener una mirada de política educativa nacional, pero a la vez tenemos que tener también un reconocimiento a la necesidad de diversificar el currículo, de esa diversificación curricular que en el marco de los procesos de desarrollo de la diversificación nos permitan contextualizar, adecuar, adaptar. Esos elementos son clave en un proceso de diversificación curricular. Y tenemos que decir también, pues, que a nivel regional y local hemos avanzado muchísimo en la diversificación curricular. Es más, algunas regiones ya están trabajando sus proyectos educativos regionales hacia el 2026, en algunos casos, otros hacia el 2031, en el marco también del proyecto educativo nacional al 2036, ¿no? En ese contexto, la misma RBM 222 nos dice que la diversificación curricular es el conjunto de procesos que da respuesta a las características, necesidades, intereses y potencialidades individuales o de un grupo de estudiantes en un territorio determinado y en su interacción sociocultural, lingüística, económica, productiva, ¿no? Ahora, esta diversificación curricular a la vez debe ser pertinente. ¿Y cómo es que tiene que ser pertinente? Porque atiende, pues,
esas necesidades específicas, individuales, generacionales de los estudiantes, de una región, de un territorio concreto. Y tiene que ser relevante en tanto y en cuanto contribuye a que los estudiantes desarrollen las competencias propuestas en el currículo nacional, o tal vez también aquellas competencias que van a ser propuestas o están siendo propuestas desde la región, las instituciones educativas o programas educativos, ¿no? Es relevante porque nos propone un aprendizaje significativo que se relaciona, que se articula con las necesidades y demandas de los estudiantes y con el entorno del estudiante. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la diversificación curricular no puede quedar en un marco teórico, sino más bien es cómo comprendemos este proceso de diversificación curricular para llevarlo a la práctica y llevarlo pues a un proceso real de contextualizar nuestro propio currículo, ¿no? Entonces, un primer proceso que tendríamos que trabajar es la contextualización curricular. ¿Y qué implica la contextualización curricular? Situar el aprendizaje, lo que hemos denominado muchísimas veces del aprendizaje situado. Es decir, el aprendizaje que se da en un contexto, que se da en una realidad, que responde a necesidades específicas, que responde a potencialidades específicas, que responde a las demandas de nuestros propios estudiantes y también a las demandas de la comunidad en la cual viven nuestros estudiantes. Entonces, este aprendizaje situado responde a la heterogeneidad del territorio. Ya les dije, y yo siempre que tengo la oportunidad, converso cómo es que nosotros, cuando pasamos por Yauli, ¿no? Estamos subiendo de Lima, Chosica, hacia toda la zona de Matucana, y vamos subiendo pues hacia Yauli, y luego de Yauli vamos bajando, ¿no? Por la zona de Chanchamayo y vamos hasta Satipo. Solamente en ese espacio vamos a ver una heterogeneidad territorial increíble. Pero no solo el espacio, el territorio, no solo en lo geográfico, en lo climático, sino también en lo cultural, en lo social, en lo económico, en lo productivo. Eso nos tiene que a nosotros hacer pensar en cómo es que vamos a situar el aprendizaje, cómo es que vamos a contextualizar el currículo, ¿no? Porque lo que estamos buscando al final de todo, sin caer tampoco en autarquías de desarrollo que niegan lo externo y solo se quedan en lo comunitario, tenemos que ir pensando en el desarrollo de competencias de los estudiantes desde su contexto, desde su comunidad, desde su localidad, desde su espacio, desde su propio territorio, pero en relación con ese mundo globalizado. Porque el mundo sigue caminando. Nosotros podemos encerrarnos en una burbuja, podemos estar desde una mirada autárquica pensando solo en nuestra comunidad, pero el mundo sigue funcionando, sigue desarrollándose y transformándose. Por eso es que necesitamos, cuando hablamos de contextualización curricular, ¿necesitamos situar el aprendizaje? Sí, necesitamos que sea un aprendizaje situado, un aprendizaje que reconozca el territorio, pero a la vez necesitamos que ese aprendizaje situado, que reconoce el territorio que se desarrolla en el contexto del estudiante, también esté mirando ese mundo globalizado, también esté mirando lo que Marshall McLuhan decía sobre la aldea global. Esa aldea global, ese mundo global en el cual nosotros nos vamos desarrollando y que no sabemos hoy en ese contexto mundial, no sabemos pues en esta sociedad de la incertidumbre, en este conocimiento, en esta sociedad del conocimiento que todavía no sabemos qué viene hacia el futuro y qué van a enfrentar nuestros estudiantes. Hoy más que nunca tenemos que centrarnos, sí, en fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia dentro del contexto del territorio, pero a la vez también la articulación y la mirada con ese mundo globalizado. Esta heterogeneidad del territorio, este aprendizaje situado, nos tiene que llevar a caracterizar nuestro territorio. Y caracterizar el territorio no de una manera amplia, no, para nada, sino más bien pensando en el aspecto netamente educativo. Es decir, ver cuáles son las necesidades de aprendizaje que tenemos desde el contexto en el cual vivimos. Y cuáles son las brechas que tenemos en el aprendizaje. Hay que identificar las brechas.
Siempre nos quejamos o siempre señalamos que nuestros estudiantes no pueden desarrollar determinadas cosas. Pues bien, identifiquemos cuáles son esas brechas que tenemos. ¿Qué es lo que todavía como región, como comunidad, como localidad, como UGEL, qué es lo que tendríamos que ir todavía cerrando como brecha de aprendizaje con nuestros chicos y chicas? Seguro que todavía eso se hace más fuerte, más potente en este contexto de casi 2 años de una educación a distancia, con serias dificultades para comunicarnos con nuestros estudiantes, con grandes esfuerzos de los maestros y maestras para responder a un contexto tan diverso como la región Junín, un contexto tan variado como el que tienen ustedes, pues exige al maestro redoblar esfuerzos para que justamente esas brechas de aprendizaje no se vayan haciendo más profundas y más grandes, sino más bien ir generando en los estudiantes el desarrollo de competencias y aprendizajes que sean significativos, ¿no? Hay que caracterizar el territorio para que desde la realidad que vivimos, de esa realidad ambiental, económica, cultural, geográfica, social, cultural, podamos nosotros identificar qué podemos aprender, cómo podemos articular la realidad del territorio al aprendizaje que venimos desarrollando. Y a veces algunos colegas me dicen, profesor Julio, pero esos contenidos no están en el currículo nacional. Y lo que yo sí tendría que decirles es que el currículo nacional no nos plantea contenidos. El currículo nacional lo que nos propone es un conjunto de competencias que nosotros queremos desarrollar. Cuando ya vamos a las programaciones, en la programación curricular sí vamos a encontrar pues algunos contenidos sugeridos a nivel de los desempeños, pero eso no niega que nosotros podamos incorporar otros que sean necesarios y sean situados en el contexto de las comunidades en las cuales trabajamos. Y eso es importante que cada maestro y maestra lo tenga en cuenta. Es importante que nosotros, aunque no seamos de la región, porque yo sé pues que la movilidad del maestro y la maestra rural es muy alta. Muchas veces, no necesariamente todos los profesores que están en Chanchamayo viven en Chanchamayo. Es posible que muchos de ellos estén viviendo en Huancayo. Es posible que algunos vengan, no sé, de Pasco, otros vengan de Lima, de Huancavelica, y he encontrado una diversidad, les comento porque tengo el gusto de conocer, se podría decir, casi todas las capitales del país, de las 26 regiones que hay, y siempre encuentro maestros de diversas regiones. Yo mismo, es más, he vivido en algunos momentos en Huancavelica, en Castrovirreina, como parte de mi trabajo pedagógico. He vivido en algunos momentos en Huancayo, como parte de mi trabajo pedagógico, ¿no? En otros momentos he vivido en Puno, en Apurímac, en Cusco, en Arequipa, en las zonas altas, en las zonas rurales de Arequipa, que es mi tierra. Entonces el maestro se va movilizando, pero tenemos la responsabilidad de conocer el territorio en el cual estamos trabajando, de conocer esa realidad en la cual está. Porque otro elemento del aprendizaje situado tiene que ver con cómo incorporamos prácticas y referentes socioculturales, saberes, conocimientos, historias, prácticas productivas de ese espacio en el cual venimos desarrollando aprendizaje con nuestros estudiantes. Esa incorporación de las prácticas culturales, socioculturales, productivas del territorio al aprendizaje, el estudiante le hará significatividad y nos permitirá, pues, contextualizar el currículo. Hay que propiciar a la vez un diálogo intercultural inclusivo, un diálogo que reconoce al otro. El otro es un legítimo otro, pero el otro solo existe en tanto y en cuanto yo mismo me reconozco como valioso, en tanto y en cuanto yo me reconozco como parte de un grupo cultural, de un grupo que me da identidad. El fortalecimiento de la identidad parte primero porque el sujeto se sienta parte de algo. Y uno siempre dice, uno mismo, como persona, como individuo, dice, yo soy hijo de mamá, papá, que se llamó tal y tal, mis abuelos fueron tales y tales, mi mamá y mi papá son de tal sitio, mi abuelo y mi abuela, paterno, materno, son de tal lugares, es decir, construyo mi identidad desde mi familia, pero también tengo que construir mi identidad desde mi comunidad, desde ese diálogo intercultural que desarrollo con los otros, porque este no es un mundo cerrado, este es un mundo globalizado, abierto, que se apertura a nuevos saberes, a nuevos conocimientos, y por lo tanto tenemos que ser amplios
en esa búsqueda del diálogo intercultural inclusivo, ¿no? Y esta contextualización curricular, bueno, pues se va a ir eh, como desencadenando en diversos procesos, que ojo, no son pasos que tengan que darse uno tras otro, no, porque yo puedo hacer contextualización en el aula, sí, porque a veces un colega me decía, me acuerdo mucho en Puno, me decía, profesor, pero ¿cómo vas a pedirle tú a un maestro de aula que haga contextualización curricular si la región no lo ha hecho? Es que no es ese el camino. Los niveles es cierto que podemos hacer contextualización curricular desde la región, las redes educativas, en la región estamos hablando, ojo, de la región misma, de la provincia, de la UGEL, ¿no? En las redes rurales, las redes educativas que se van dando en los espacios urbanos, en los espacios amazónicos, se puede contextualizar desde la propia institución educativa, que tiene a veces colegios unidocentes, multigrados, colegios polidocentes, pues en comunidades muy lejanas, también en los propios programas educativos, por ejemplo, como el propio PRONOI, ¿no? O también se puede hacer contextualización curricular desde las aulas, pero eso no implica que sean pasos que si no tengo lo anterior, si no tengo lo más grande, yo ya no lo hago, no es así. Lo que tenemos que saber es que son niveles en los cuales se va desarrollando y muchas veces es más bien el maestro y la maestra de aula la que va generando innovaciones, cambios, contextualizaciones que luego va provocando también algún tipo de cambio en la institución educativa, en las redes, en la UGEL, en la región, ¿no? Entonces esos procesos de ida y vuelta son procesos valiosos que nosotros tenemos que ir propiciando, ¿no? Un segundo proceso de la diversificación curricular tiene que ver con la adecuación curricular. Y la adecuación curricular nos pide, nos dice que debemos hacer ajustes curriculares. Es decir, tenemos que ir de repente haciendo algunos cambios en la propia currícula, en la propia propuesta que estamos desarrollando nosotros. Pero esos cambios no van en vacío, no son cambios teóricos, no son cambios que yo creo o supongo o asumo que debería de hacerse. No, más bien esos cambios responden justamente a las potencialidades, a las demandas, a las necesidades de algún grupo de estudiantes en un territorio determinado. Esas características propias de los estudiantes que tenemos a nuestro cargo, tenemos que ir trabajándolos, ¿no? Y esos ajustes pueden ir, pues, desde las competencias, porque en determinados momentos tal vez yo selecciono algunas competencias y priorizo esas más que otras, o tal vez como decisión institucional también puedo incorporar otras competencias que queremos que sean necesarias en la UGEL, en la región, en las redes educativas, en la IE, ¿no? O en algunos momentos hago ajustes simplemente en la propuesta metodológica, en las estrategias que estoy desarrollando. Lo mismo, por ejemplo, que muchos maestros han hecho, ¿no? Muchos maestros han dicho, bueno, yo no voy a trabajar experiencias de aprendizaje, yo más bien voy a hablar de proyectos de aprendizaje, ¿no? Voy a trabajar proyectos en un nivel de investigación, indagación, porque mis estudiantes ya están en otro nivel y quiero desarrollar con ellos estos proyectos, ¿no? O tal vez en los recursos, tal vez es necesario acudir, recuerdo mucho, un maestro en Moquegua que trabajó unos recursos muy interesantes para trabajar arte, pero desde la cultura local. Y había identificado cerca de 50 representaciones pictográficas, gráficas y escultóricas de la región, que los había plasmado en un sketchbook que decía un cuaderno de trabajo de pintura, y que eso los llevaba luego al estudiante a hacer procesos de réplica, de innovación y de cambio, ¿no? O, por ejemplo, maestras y maestras que han elaborado fichas de trabajo en esta educación a distancia y han visto las necesidades de sus estudiantes para trabajar fichas propias, fichas que respondan a su contexto, a su propia realidad. O tal vez la misma didáctica que estamos usando y cómo estamos mediando en el aprendizaje. Entonces la adecuación curricular tiene que ver más bien con cómo nosotros estamos respondiendo. Y de esto hay muchos ejemplos, maestros, maestras, hay muchísimos ejemplos en todo el país. Y seguro también con ustedes que han trabajado mucho sobre esos aspectos. Ahora, los niveles en este caso más bien van a la inversa, porque esperamos más bien que estos ajustes curriculares, estas digamos, respuestas que damos a las potencialidades, a las características, las demandas, las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, se dan desde las aulas, de la institución educativa, de las redes, los programas educativos, y de ahí ir trascendiendo hacia otros espacios, ¿no?
Pero igual, como les digo, no son pasos necesarios que sí se tienen que dar unos y después recién se dan los otros. No, porque si no, nos vamos a quedar esperando largos trechos y no van a llegar. Tenemos que ir más bien generando innovaciones y cambios de nuestra propia iniciativa, ¿no? Y por último, un último proceso que nos habla, la diversificación curricular tiene que ver con la adaptación curricular. Y esta adaptación curricular, igual son ajustes, modificaciones que se dan en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica, de repente también en el marco de las propuestas pedagógicas de la propia red educativa, de la institución educativa, de los programas, ¿no? Cuando nosotros estamos construyendo el proyecto educativo institucional o el proyecto curricular de la institución educativa, y tenemos una propuesta pedagógica, en esa propuesta pedagógica podemos hacer ajustes y modificaciones que nos permitan adaptar el currículo. Adaptar el currículo justamente para romper aquellas barreras, para eliminar aquellas barreras educativas que limitan el aprendizaje. O de repente también adaptación del currículo para identificar y deconstruir estereotipos y bajas expectativas que tenemos hacia los estudiantes y su aprendizaje. Muchas veces nosotros mismos señalamos y decimos, no, mis estudiantes no pueden aprender porque ellos están lejanos, con la justa tienen una radio y con la radio no van a aprender nada. Si esa es mi expectativa desde marzo, entonces nada van a aprender, porque si la expectativa del maestro está en 0, imagínense entonces cuál sería la expectativa del propio estudiante. Hay que entonces identificar, hay que deconstruir esos estereotipos. Hay que identificarlos primero, deconstruirlos después, para reconstruir una expectativa distinta y diferente sobre cómo es que aprenden y cómo es que no aprenden mis estudiantes, ¿no? Y qué es que ellos pueden aprender. De igual manera, esta adaptación curricular que nos permita plasmar la adaptación en experiencias de aprendizaje pertinentes e inclusivas, que respondan al aprendizaje para la atención a esa diversidad. Y cuando hablamos de la diversidad, ojo, no solo estamos hablando de situaciones y de alumnos que tienen necesidades especiales, sino también esa diversidad en el aprendizaje. Tenemos que ser conscientes hoy más que nunca que en el desarrollo de las competencias siempre vamos a encontrar diversos niveles de aprendizaje. Y esa diversidad de aprendizaje nos tiene que llevar a nosotros, pues, a cómo respondemos estas demandas, estas necesidades de nuestros estudiantes y lo atendemos de manera individual. La atención a demandas educativas individuales es necesaria en muchos casos. Y esa atención individualizada lo estamos haciendo justamente cuando hacemos adaptaciones curriculares, garantizando la atención personalizada, reconociendo, valorando las potencialidades del estudiante, minimizando o eliminando las barreras educativas que limitan su aprendizaje. Hemos visto, colegas, estos 3 procesos, ¿ya? Contextualización, adecuación y adaptación. Lo que no quiero dejar es la sensación de que cada uno de ellos se trabaja por separado. No es así. Casi siempre estos 3 procesos son interactuantes y se dan en interrelación. Y eso habría pues que cada vez más nosotros mismos trabajarlo e irlo mirando desde la perspectiva de nuestras propias instituciones educativas. Muy bien, vamos ahora a hacer lo que les había señalado. Recuerda que les había dicho que íbamos a mirar algunos ejemplos, algunas orientaciones sobre propuestas de experiencias de aprendizaje desde la contextualización y adecuación curricular. Y es lo que vamos a hacer. No voy a mirar, le digo con toda sinceridad, mucho la parte de la adaptación, porque tendría que extenderme mucho más y tendría que ir de repente a los recursos, a la didáctica, a la metodología, cosa que no voy a tocar el día de hoy. Pero sí quería presentarles otros ejemplos para que podamos mirarlo, ¿ya? Muy bien. Un ejemplo de contextualización y adecuación curricular desde el nivel de primaria. Les comento que esta es una experiencia que recogí de una maestra en la zona de Oxapampa, en la región Pasco, específicamente de Puerto Bermúdez. Me pareció muy interesante lo que había desarrollado la maestra y lo que yo he hecho simplemente es recrearlo, de repente cambiar algunas cosas, modificar otras, pero sí quiero reconocer que su producción, su elaboración
no es completamente mía, sino más bien que recojo yo ahí la apuesta y el aporte de una colega de la región Pasco, ¿no? Y lo primero es que partimos pues de un contexto. Como yo le decíamos, situamos el aprendizaje, tenemos que situar el aprendizaje. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a la región Pasco, que tiene 3 provincias, Daniel Arcíez Carrión, Pasco y Oxapampa, y vamos a ver al profesor Juan, docente del 6º grado de primaria de una institución educativa del distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, región Pasco, ¿no? Ahí vemos a Puerto Bermúdez, que es una de las zonas que parecen muy interesantes. He tenido el gusto en algún momento de estar en Villarrica, en Oxapampa, y solo tuve contacto con los profesores de Puerto Bermúdez, con las maestras de Puerto Bermúdez, pero reunidos en Villarrica. Pero muy bien, vamos a ver entonces, ya nos estamos situando en el contexto y vamos a presentarle esta experiencia de aprendizaje. Ver, disculpen ustedes. Damos y valoramos, ¿no?, la riqueza cultural ayaninga. Muy bien, analizamos la situación. Puerto Bermúdez es un distrito complejo en muchos sentidos, desde su accidentada geografía hasta su riqueza cultural y social. Puerto Bermúdez es un distrito que tiene una forma de vida en común armonía con la naturaleza, que no desconoce la libertad del hombre ni olvida las circunstancias que influyen en su vida. Pero en los últimos tiempos se ha observado que los cambios y desarrollo de las comunidades con el acceso a la tecnología, comunicación y migraciones, está provocando una limitada valoración de la cultura ayaninga, conllevando a la pérdida de las tradiciones ancestrales, lengua, vestimenta, saberes, tradiciones. Frente a dicha situación nos preguntamos, ¿cómo valorarías y difundirías las características culturales y potencialidades de la cultura ayaninga, tomando en cuenta la diversidad cultural en la región? Muy bien, entonces aquí miramos una propuesta de una experiencia de aprendizaje de un maestro, el profesor Juan. Nos plantea una situación significativa, nos habla del distrito de Puerto Bermúdez, que es un distrito que la población pues está en común armonía con la naturaleza, pero que en los últimos tiempos se ha ido observando algunos cambios, modificaciones en el desarrollo de las comunidades, debido al acceso a la tecnología, a la comunicación, a las migraciones que se van dando en esos entornos, ¿no? Lo cual está provocando una limitada valoración de la cultura ayaninga. Entonces les propone a sus estudiantes, les pregunta, ¿cómo valorarías y difundirías las características culturales y potencialidades de la cultura ayaninga, tomando en cuenta la diversidad cultural en la región? Es decir, no solo mirar su propia cultura, sino también mirar la diversidad cultural que hay en la región. Planteada la situación significativa, tenemos que ir viendo ahora. Sí, en este caso va a ser una experiencia de aprendizaje específica en el área de personal social y va a trabajar una competencia. La competencia construye su identidad, ¿correcto? Y va a tocar de esa competencia 3 capacidades. Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente. El propósito de aprendizaje que se propone es que los estudiantes valoren su cultura reconociendo las potencialidades de su contexto, saberes, tradiciones e historia en relación con la diversidad cultural que existe en su región. Entonces tenemos primero una situación, nos hemos situado en la región Pasco, específicamente en la provincia de Oxapampa y más específicamente en el distrito de Puerto Bermúdez, ¿no? Y hemos hablado ahí de una situación significativa que es de la propia comunidad en la cual está trabajando el profesor Juan, ¿no?, con sus chicos y chicas de 6º grado de primaria, y que es justamente que hay una limitada valoración de la cultura ayaninga. Y entonces le plantea es cómo va a hacer, cómo va a asumir los estudiantes, cómo van a valorar, cómo van a difundir, reconocer las potencialidades, ¿no?, tradiciones, historia de la cultura ayaninga. Muy bien. ¿Y qué le está pidiendo como evidencia, como producción o actuación? Vamos a elaborar un álbum sobre la cultura local ayaninga, reconociendo las potencialidades de su contexto, saberes, tradiciones e historia en relación con la diversidad cultural que existe en su región.
Entonces le vamos pidiendo un producto concreto al estudiante que lo vamos a desarrollar seguro a lo largo de un conjunto de actividades. Y aquí tenemos lo que se ha planteado el profesor Juan, ¿no? Una secuencia de actividades. Primero, vamos a reconocemos la historia, tradición, conocimientos y saberes ancestrales de la cultura xaninca. Luego, investigamos sobre las prácticas culturales de mi familia y comunidad. Luego, otra actividad donde reconocemos nuestras emociones cuando practicamos las tradiciones de nuestra cultura. Y una última actividad que dice, proponemos acciones para valorar las tradiciones y saberes de la cultura xaninca en relación con otros grupos sociales y culturales. Muy bien, entonces hay una secuencia de actividades en esta experiencia de aprendizaje que nos van llevando desde el reconocimiento de la historia, la tradición, investigación para que puedan dialogar, para que puedan buscar información sobre las prácticas culturales en su propia familia, en su propia comunidad, para que justamente el estudiante mire sus emociones, reconozca, regule sus emociones desde la práctica de esas tradiciones que son parte de su propia cultura y al final proponer acciones para valorar las tradiciones y saberes de esa cultura de la cual es parte ellos mismos, son parte de ellos mismos, pero siempre relacionando con otros grupos sociales y culturales. ¿Y cuáles son los criterios de evaluación que nos hemos propuesto? Uno, reconoce sus características en relación con su cultura, valorando su identidad y sentido de pertenencia. Dos, valora las prácticas culturales de su entorno familiar y comunal, teniendo en cuenta las prácticas culturales de otros grupos sociales. 3, reconoce sus emociones cuando se ponen en práctica las tradiciones de su cultura xaninca. 4, propone acciones para valorar y difundir nuestra cultura y toma una posición sobre la valoración de su cultura en el encuentro con otras tradiciones. Como ustedes ven, entonces tenemos una secuencia de actividades que está propuesta en la experiencia de aprendizaje y tenemos criterios de evaluación que van a ser permanentemente trabajados en las diferentes actividades. Y al final seguro, cuando tengamos ya el producto, la actuación que le hemos pedido al estudiante, todos esos criterios de evaluación lo teníamos que hacer visible en este producto de esta experiencia de aprendizaje específica para el área de personal social y específicamente para la competencia de construye su identidad. Esa es una mirada y como ustedes van a ver, hemos partido de un contexto, nos hemos mirado el contexto, es decir, hemos situado el aprendizaje, hemos recogido una realidad del contexto que es justamente la cultura xaninca, hemos situado también ese aprendizaje en una situación significativa propia de la comunidad para llevarlos a la reflexión a los estudiantes sobre la valoración y difusión de las características culturales y potencialidades de los xaninca, pero sin dejar de tomar en cuenta la diversidad cultural en la propia región. Tenemos el propósito de aprendizaje, la evidencia, producción o actuación, y luego la secuencia de actividades y los criterios de evaluación, ¿no? Esto es una mirada que tenemos, por ejemplo, para que podamos nosotros ir viendo, ir adecuando y contextualizando nuestras propias experiencias de aprendizaje. Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Esta vez, en cambio, de contextualización y adecuación curricular en el nivel secundario, ¿ya? Como les decía, ya lo había estado trabajando con los colegas de Chanchamayo en una reunión previa de hace unos 3 o 4 meses. Lo he avanzado, lo he terminado ahora sí para presentárselo a todos ustedes, ¿no? Partimos de un contexto, ¿sí? La región Junín. La región Junín que tiene las provincias de Junín, Yauli, Tarma, Jauja, Concepción, Huancayo, Chupaca, Satipo y Chanchamayo. Tengo el gusto de decir que conozco con casi toda la región, no conozco Junín. Después todas las otras provincias he tenido el gusto de estar ahí. Así es que algo puedo hablar de cada una de las provincias de la región de la cual ustedes son parte, ¿no? Ahora les voy a presentar a la profesora Rosa, docente del 5º grado de secundaria de una institución educativa del distrito de Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, región Junín. Ella está liderando junto con un grupo de colegas, un grupo de maestros, el trabajo colegiado en el nivel secundario del 5º grado para elaborar una experiencia de aprendizaje integral.
Es decir, no desean trabajar una experiencia de aprendizaje específica, sino más bien una experiencia de aprendizaje integrada, y va a formular esa experiencia de aprendizaje integrada en conjunto con todos los maestros y maestras del quinto grado de secundaria que son parte de esta institución educativa de Chanchamayo. ¿Correcto? Entonces, lo primero es que tenemos que analizar y reflexionar sobre el contexto, sobre la situación en la cual estamos. Y nos vamos a hacer algunas preguntas sobre qué situaciones son importantes para el contexto, qué situaciones son importantes para Chanchamayo, cómo estas situaciones nos van a ayudar a abordar el desarrollo de los aprendizajes de mis estudiantes. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba de contextualizar y les decía que hay que tener una mirada al territorio? Pues tenemos que tener una mirada al territorio, tenemos que ir viendo el territorio, tenemos que caracterizar el territorio, tenemos que ver y valorar esos saberes, esos conocimientos, esas prácticas culturales que hay en el marco del territorio, ¿no? ¿Qué situaciones pueden ser importantes o interesantes para mis estudiantes? Algunos elementos, por ejemplo, el desarrollo agrícola y la producción de café en la comunidad, tecnologías aplicadas para la siembra, cosecha, procesamiento del café, las prácticas culturales de la comunidad, artesanía, tejidos, agricultura, el proyecto de vida de los estudiantes. Entonces tengo que ir pensando que son estudiantes de quinto año de secundaria, que ya están construyendo porque ya deben haber elaborado por lo menos mentalmente su proyecto de vida, y que hay que ir articulando ese proyecto de vida con las potencialidades propias de su comunidad. Un aspecto importante puede ser el desarrollo agrícola en la producción de café, darle un valor agregado al café podría contribuir al desarrollo de la comunidad, conocer el sistema de producción, por ejemplo, hay una producción orgánica de café bastante interesante en Chanchamayo, y podría ser pues eso, brindarle al estudiante oportunidades futuras, no solo de laborales, sino también de aprendizaje. Entonces vamos a mirar el contexto, vamos a mirar esa realidad, vamos a reflexionar sobre ese contexto y sobre esa realidad para ir identificando alguna situación significativa, ¿no? Entonces nos vamos a plantear una experiencia de aprendizaje. Proponemos emprendimientos productivos para aprovechar la producción de nuestras familias y comunidad. Entonces nos estamos proponiendo, no se olviden, la profesora Rosa en este caso se está proponiendo junto con un conjunto de maestros a través del trabajo colegiado una experiencia de aprendizaje integral. Pero estamos partiendo desde el contexto, desde una realidad. Y la experiencia se denomina proponemos emprendimientos productivos para aprovechar la producción de nuestras familias y comunidad. ¿Cuál es la situación significativa? El mes de julio es el mes en el que se concluye con la cosecha de café, producción emblemática en la provincia de Chanchamayo. Esta es una actividad muy importante para la provincia e involucra una buena parte de la población que se dedica a la cosecha, pilado, secado y posterior comercialización de este producto. En algunos casos, el precio baja más de lo esperado, la oferta aumenta y la demanda es baja, quedando productos sin vender en la misma localidad. La pandemia ha originado que la comercialización no sea como antes. Esta situación de crisis provoca la disminución del precio, afectando la economía de los productores y las familias agrícolas involucradas en este proceso. En ese contexto, nos planteamos el siguiente reto. ¿Qué emprendimientos productivos podemos proponer para aprovechar la producción de café en mi comunidad? Entonces, analizamos esta situación significativa. Parte del interés de los estudiantes, bueno, pudiésemos decir que los estudiantes desde muy pequeños están involucrados o conocen por lo menos la producción de café. Seguro dialogan, conversan con la familia sobre los procesos de producción, cosecha, comercialización del café. Parte de una situación del contexto. ¿Cuál es la situación del contexto? La producción de café, que es emblemática en la provincia. ¿Plantea un reto que desafía al estudiante? Sí, porque le proponemos emprendimientos productivos. No le decimos qué, pero sí le decimos que busque, que plantee él emprendimientos productivos que transformen el producto, que le den un valor agregado. Y le propone realizar producciones, en este caso sí, elaborar una propuesta de un emprendimiento económico productivo. Y eso le va a exigir al estudiante un conjunto de competencias que tiene que estar movilizando, y estas competencias asociadas a las áreas curriculares. Entonces, vamos a mirar esta significatividad, vamos a mirar cómo es que lo que le estamos pidiendo al estudiante lo está confrontando dentro de sus saberes y le está exigiendo movilizar las competencias que el estudiante ha ido construyendo. Ya estamos en quinto año de secundaria, ¿no? Muy bien.
Ya tenemos el reto, ya tenemos la situación significativa, vamos a ver el propósito de aprendizaje, ¿no? Las competencias que se van a movilizar en este caso, de esta experiencia integrada, son gestiona proyectos de emprendimiento económico, social, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, gestiona responsablemente los recursos económicos, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Sí? Un conjunto de competencias y seguro los colegas de secundaria estarán identificando esas competencias para ver a qué áreas está asociada. En este caso he pintado de azul dos competencias al cual voy a hacer un zoom y vamos a hacer el ejercicio con esas dos competencias, ¿no? La competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico social y la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿no? Y si quisiéramos literalizar el propósito, lo hemos también escrito, ¿no? Proponer un emprendimiento productivo que permita el aprovechamiento de la producción de café en la localidad, a través del análisis de fuentes sobre la transformación de productos relacionados al café, otorgamiento de valor agregado, la identificación de las ofertas del sistema financiero u otras fuentes de financiamiento para emprendimientos y el uso responsable de los recursos de la comunidad para la elaboración de un proyecto productivo. ¿Cuál es el producto integrado de esta experiencia de aprendizaje? Le estamos hablando de una propuesta de un emprendimiento productivo que permite el aprovechamiento de la producción de café en la localidad a través de un proyecto productivo en donde sustente su propuesta. Muy bien, como ustedes ven, entonces, les vuelvo a reiterar, situamos el aprendizaje en un contexto, en una realidad, analizamos ese contexto, esa realidad, miramos qué cosa hay, me van a disculpar, yo no soy de la zona, pero he buscado la información posible, es más, ya la vez pasada también hice alguna indagación en el proyecto de desarrollo concertado de la provincia de Chanchamayo, y en los planes de desarrollo que tiene la propia provincia para ir identificando algún elemento que sea característico, ¿no?, a la provincia y que tenga relación con todos los que viven dentro de ese espacio. Y entonces ya tenemos la situación significativa, tenemos el reto, tenemos la competencia, el propósito, el producto que le estamos solicitando, ¿no? Y ahora miremos la secuencia de actividades. Y ahí nos preguntamos, ¿qué actividades, las actividades propuestas van a ayudar al estudiante a desarrollar el reto? ¿Qué podrá hacer el estudiante para desarrollar ese reto que le hemos planteado? ¿Qué aprendizajes se movilizarán? ¿Cómo se movilizan las competencias? Entonces, ¿qué podemos hacer? Recoger información sobre la producción, cosecha, pilado, secado, procesamiento del café. Identificar las necesidades de desarrollo tecnológico que se requieren para una formación tecnológica al café, revisará fuentes de información primaria, secundaria, organizará en el espacio, ubicará pues los lugares, los centros de producción de mayor potencialidad, los tipos de café, un conjunto de elementos que son parte de este proceso, ¿no? Identificará oportunidades para la transformación del café, recogiendo, seguro, investigando sobre el proceso de transformación del café en otros espacios parecidos. Reconocerá proyectos productivos similares en la región y el país, porque no tenemos por qué inventarnos cosas, lo que tenemos que es recrear, innovar, pero no tenemos que partir de cero. El estudiante también tiene que tener acceso a ese tipo de información. Y por último, elaborará una propuesta para la transformación y valor agregado del café y difundirá la información a los pobladores de su comunidad. Muy bien, analicemos esa secuencia de actividades que nos hemos propuesto. Primero, ha planteado las actividades que considera deberían realizar el estudiante para afrontar la situación planteada y lograr el propósito de aprendizaje. Tiene una secuencia lógica, nos da la idea global de lo que podría hacer el estudiante. Ha identificado los recursos que podrán en juego el estudiante, ¿no? Entonces, primero vamos a reconocer toda la experiencia de aprendizaje, porque tenemos que comprender la experiencia, reconocer los criterios de evaluación, las producciones y actuaciones y las actividades que van a realizar. Luego seguro vamos a planificar, organizar el trabajo y tiene que ver con una competencia que es parte de las competencias transversales, como es gestiona su aprendizaje de manera autónoma, y también sobre la competencia de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, como es convive y participa. Va a buscar información sobre la transformación del café, identificar oportunidades,
investigar sobre el proceso de transformación del café, reconocer problemas financieros de los proyectos productivos similares, investigar sobre el tema, leer diversas fuentes, recoger información de expertos, leer información gráfica, tablas estadísticas, recopilar datos a través de encuestas, elaborar informes de investigación. Y ahí tenemos un conjunto de competencias que se van articulando en función a estas actividades que vamos mirando nosotros, ¿no? Reconocer los emprendimientos como un asunto público que permitan alternativas de solución económica a problemas de comunidad. Y estamos viendo la competencia Convive Participa, la competencia Indaga mediante método científico, la competencia Gestiona proyectos de aprendimiento económico. Reflexiona sobre la toma de decisiones informadas para el financiamiento de los emprendimientos. Vemos nuevamente la competencia Gestiona responsablemente, de repente la competencia Escribe del área de comunicación, la competencia Convive y Participa de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y así cada una de las actividades, esta secuencia de actividades, siempre van a estar relacionadas a una, dos o a tres competencias que se van movilizando en ese proceso. Eso es lo importante de las propuestas que nos vamos haciendo. Ahora, en los criterios de evaluación les dije que vamos a hacer un zoom para ver el ejemplo de dos competencias nada más. Gestiona proyectos de emprendimiento económico social y gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿no? ¿Qué criterio de evaluación estamos mirando? Integra información relevante respecto a la producción y transformación del café, proyecta en función a escenarios las actividades y recursos para su emprendimiento productivo y crea una alternativa de producción económica, una alternativa de valor, ¿no? De producción económica viable y adecuada al aprovechamiento de los recursos de la comunidad. ¿Y cuáles son las actividades que acompañarían en el marco de esta competencia? Y seguro lo vamos a ir viendo en toda la experiencia integrada, ¿no? Investigamos sobre el proceso de transformación del café, reconocemos emprendimientos como alternativa de solución económica a los problemas de la comunidad y elaboramos una propuesta para la transformación y valor agregado del café. Y en la otra competencia que estamos haciendo un zoom, gestiona responsablemente los recursos económicos, analiza las interrelaciones entre los agentes económicos y financieros para poner en marcha un emprendimiento económico, propone alternativas para el uso responsable de los recursos de un emprendimiento económico, toma una decisión informada para el emprendimiento económico considerando objetivos, riesgos y oportunidades, y las actividades son identificamos oportunidades para la transformación del café, relacionándolos a un proyecto productivo, reconocemos los aspectos financieros en proyectos productivos similares en la región o el país y reflexionamos sobre la toma de decisiones informadas para el financiamiento de los emprendimientos, ¿no? Entonces vamos mirando nosotros, colegas, que hemos citado el contexto del aprendizaje, hemos analizado ese contexto, hemos planteado una situación significativa, un reto, un producto, un propósito de aprendizaje, un conjunto de competencias, una secuencia de actividades que estén articuladas a estas competencias que estamos proponiendo desarrollar, y ahora vemos algunos de los criterios de evaluación y las actividades que estaríamos proponiendo para determinadas competencias. Hablamos de la competencia gestiona proyecto de emprendimiento económico y social, porque de hecho esa va a ser la competencia eje que va como a dar una estructura a toda la propuesta del producto integrado que se está planteando elaborar, ¿no? Y miremos ahora las producciones y actuaciones, ¿no? En este caso, si tenemos criterios de evaluación, y ya hemos señalado los criterios de la competencia gestiona proyectos y los criterios de evaluación de la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos, entonces algunas de las producciones que seguro iremos pidiendo en las actividades que hemos propuesto en la parte superior, podría ser primero una infografía sobre los procesos de transformación del café, para ir familiarizándonos sobre qué es lo que se hace, cómo se transforma el café, cómo se da un valor agregado. Una segunda producción del estudiante puede ser un plan considerando los procesos, insumos, resultados para un emprendimiento económico. Y por último, el proyecto para un emprendimiento de transformación y valor agregado del café, en la propuesta que ellos hayan podido elaborar y formular, ¿no? En cambio, cuando estamos hablando de gestiona responsablemente los recursos económicos, las producciones posibles podría ser, en primer lugar, una infografía sobre los agentes económicos en un emprendimiento, ¿no? Es decir, identificar quiénes son los agentes económicos en un emprendimiento. Yo necesito financiamiento, necesito préstamo, a quiénes puedo acudir ahí en Chanchamayo, qué es lo que hay, cajas municipales, cooperativas de ahorro, bancos, qué es lo que existe, o de repente financieras, o tal vez algún tipo de financiamiento productivo de algún ministerio, el Ministerio de Cultura o de otro ministerio de la producción, ¿no?
Otra producción pudiese ser un cuadro de doble entrada, con alternativas para el uso de los recursos en un emprendimiento económico, ¿no? Para que yo vaya identificando todos estos recursos, el café, el procesamiento, el financiamiento, las maquinarias, todo lo que yo necesito para hacer un proceso de transformación, para hacer un proyecto de emprendimiento. Y por último, un artículo de opinión tomando en cuenta las interrelaciones económicas del sistema financiero, las alternativas posibles, riesgos y oportunidades en el emprendimiento económico, ¿no? Esto debe propiciar en el estudiante múltiples opciones para expresar sus aprendizajes y permitir tomar decisiones sobre cómo va a lograr estas producciones. Entonces, vamos viendo cómo es que esta contextualización, esta adecuación que vamos haciendo, toma el contexto, recoge el contexto y con eso vamos elaborando una experiencia de aprendizaje integrado que nos va a permitir, pues, esta actividad, ¿no? El reto, ya lo hemos señalado, es qué emprendimientos productivos puedo proponer para aprovechar la producción de café en mi comunidad. Hay un primer tramo en el cual voy a tener actividades que me permitan reconocer oportunidades para la transformación del café. Hay un segundo tramo donde voy a tener actividades donde comprendemos los procesos para la puesta en marcha de un emprendimiento económico. Y por último, proponemos y socializamos el emprendimiento económico, ¿no? En un tercer tramo. Y el producto es la propuesta de un proyecto de emprendimiento económico para transformar y darle valor agregado a la producción de café. Como ustedes ven, solo quiero tomar muy chiquito para que no nos perdamos de todo el proceso que hemos desarrollado, y ustedes van a ver que hemos partido de un contexto, porque estamos hablando justamente de contextualizar. Hemos partido de ese contexto y desde ese contexto es que nosotros estamos planteando la experiencia de aprendizaje, ¿no? La región Junín, la provincia de Chanchamayo, y específicamente en esa provincia estamos mirando el distrito de Chanchamayo, ¿no? Estamos viendo, analizando la situación, reflexionando sobre la situación, viendo cuál puede ser aquella situación mucho más relevante, importante para el grupo de estudiantes. Lo he generalizado, el tema del café. Hemos planteado una situación significativa, un reto, hemos analizado cómo es que esa situación significativa y el reto es relevante o pudiese ser relevante para los estudiantes. Nos proponemos el propósito de aprendizaje en el marco de las competencias de esta experiencia integrada. Nos hemos planteado la secuencia de actividades, analizando luego esa secuencia de actividades con la posible movilización de determinadas competencias que van a irse desarrollando al desarrollarlas con la experiencia. Y luego nos hemos planteado los criterios de evaluación en el marco de las actividades también, no en una interrelación, ojo, de una a una, sino posiblemente 2 o 3 estén movilizando en una sola actividad, y eso no es problema de que yo vuelva a repetir el mismo criterio en otra actividad. Y luego también nos hemos planteado algunas producciones para justamente que el estudiante vaya expresando y vaya teniendo oportunidades de ir expresando sus aprendizajes y en algún momento ir viendo cuál es el nivel de desarrollo de la competencia que también estamos trabajando, además de mirar el producto integrado de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y esta es la ruta que hemos seguido y bueno, ahí nomás yo me voy quedando. Les agradezco